primero caracterizar lo que es el macrismo y caracterizar lo que es este modelo. Y yo decía, el tercer periodo neoliberal. Y hay similitudes enormes con lo que pasó en esos periodos. Primero, plantear que la herencia era desastrosa, que había una crisis y que había que cambiar completamente el modelo. Y todo empezó igual, con los despidos, con la reforma del Estado, con una gran devaluación que siempre fue planteada como un sinceramiento. Muchos de ustedes deben recordar que en la campaña electoral circulaba algún videíto del primer discurso de Martínez de Hoz en 1976, donde hablaba también del sinceramiento y que todo el programa económico implicaba cómo reflejar una realidad, ¿no? Entonces, esto es lo mismo: la devaluación, la liberación de todos los controles, el desguace del Estado, ¿sí? El despido de los trabajadores. Todo eso son pasos absolutamente calcados de 1976, de 1990 y 91 y de ahora. Y nosotros también sabemos, y eso es lo que cuando acá se decía no queremos que les vaya bien, claro, no queremos precisamente que destruyan el país y que la gente sufra, pero con la misma convicción sabemos que cuando uno va con un auto o un avión a toda velocidad frente al precipicio, el auto se cae en el precipicio. Pasó en 1981-82, cuando el modelo de la tablita y de Martínez de Hoz cayó en una crisis bancaria y cambiaria, en una gran devaluación en la dictadura de Viola, cuando terminó Videla y Martínez de Hoz, una crisis fenomenal que desató la hiperinflación de los años 80. Sabemos que los años 90 terminaron en la crisis de 2001. Y esto es así, ¿por qué? Porque cuando uno destruye el Estado, cuando uno hace el ajuste de la economía, cuando uno mira la capacidad productiva, que es lo único que permite que modelos de estas características puedan durar un tiempo. Es la variable o la acción por la cual han hecho este equipo económico de CEOs que representa a los intereses de los bancos, de los petroleros, nunca con tanta crudeza, creo, en la Argentina, más allá que históricamente los conservadores o los liberales, el propio Martínez de Hoz representaba a las empresas extranjeras. Se puede hacer un mapa tan claro y tan nítido de dónde vienen y para quién gobiernan esta gente, ¿no? Cuando uno mira que el que está en el Enargas y no hizo nada con los tarifazos, ¿sí? Había sido CEO de Petrogas. Cuando uno viene a Prat Gay, que viene del Morgan, cuando uno viene a Aranguren, que viene de Shell, y cuando mira, yo recuerdo, hay una nota en página 12, creo que es del domingo 3 de enero, de Krakowiak, donde está la historia, se puede bajar en internet, uno por uno de cada uno de los funcionarios. Es lo más gráfico porque permite entender claramente quiénes son, de dónde vienen, dónde gobiernan y dónde van a ir, ¿sí? O sea, están de tránsito en el Estado para precisamente representar estos intereses. Entonces, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Hicieron lo que hicieron para generar negocios para sus intereses permanentes. Una parte de estos negocios fundamentales es la deuda. Y la deuda no solamente es funcional a los intereses de esta gente, y esto se traduce en millones y millones de dólares de intereses, de comisiones que han pagado a los grandes bancos. Ya han endeudado en estos 8 meses al país en 35.000 millones de dólares, luego de haber encontrado al país absolutamente desendeudado. No les voy a dar, no quiero dar muchos números para abrumar, pero algunos números que son extremadamente reveladores. Cuando en el 2003 arrancó el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda externa era más que el producto de la Argentina. O sea, lo que debíamos al exterior superaba, era 1,5 veces, 150% del Producto Bruto Interno de la Argentina. El año pasado, esa deuda estaba en el 27% del producto. Esto es, había caído en relación a lo que Argentina producía por las dos vías, porque habíamos reducido la deuda
con una quita histórica y desendeudándonos con el FMI y todo eso, y por otro lado, porque la producción de Argentina, o sea, Argentina en estos 12 años tuvo el ciclo de crecimiento más largo del siglo XX y XXI. Esto es, tuvo crecimiento incluso en momentos y en periodos que la crisis internacional, porque al principio también hablaban del viento de cola, que todo era la soja y todo eso, y después al país le tocó atravesar el peor frente internacional con la crisis internacional de 2007-2008, más grave desde 1930. Entonces fue por estas dos vías. Entonces, siempre cuando estos gobiernos abrieron las importaciones, como lo hicieron acá, abrieron el país a los capitales especulativos y tomaron todas estas medidas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó ahora. La recesión, la inflación, la pérdida del salario real, la destrucción del empleo, el aumento de la pobreza y de la indigencia. Todos los días se están dando a conocer estadísticas del propio gobierno y también de consultoras y también de los sectores productivos que muestran retrocesos permanentes y graves, caídas de la producción del 10%, la inflación que hoy está en niveles del 47% anual, más que duplicando, ¿sí?, la inflación que había el año pasado, ¿sí? Este gobierno ahora, luego de todo lo que dijo el año pasado, ha tenido que admitir muchas cosas. ¿Por qué? No de generosos, de que hayan tenido un ataque a la verdad. Como ustedes saben, cuando negociaron con los fondos buitres, me corrijo, la palabra está mal empleada, cuando se entregaron a los fondos buitres, tuvieron que entregar en los Estados Unidos una serie de documentos respecto a la situación de la economía argentina y por distintas cuestiones legales donde ante las autoridades internacionales mentir en determinadas variables son delitos y son cosas graves, tuvieron que provocar los números reales, no los que decían en la campaña electoral. Bueno, en esos documentos producidos por este gobierno tuvieron que admitir, ¿sí?, que la Argentina estaba en crecimiento, ¿sí?, que el año pasado había crecido un 3%, ahora la Argentina está en caída, ¿sí? Algunos dicen que va a caer el 3%, otros el 4%, este año, o sea, convirtieron un país en crecimiento en un país en recesión. Tuvieron un país que había bajado el año pasado 12 o 13 puntos la tasa de inflación, ¿sí?, y la duplicaron, y más que la duplicaron, a partir de esta devaluación que quisieron hacer y que mintieron, porque todos ustedes los habrán escuchado, Macri que dijo que no iba a devaluar, y finalmente lo hizo, y cuando tuvieron que admitirlo, mintieron alevosamente respecto a los impactos, ¿sí? Por ejemplo, decía el actual presidente, el actual ministro de Hacienda, que los precios de la economía en ese momento estaban fijados en 15, que era el valor aproximado del dólar ilegal en ese momento en la Argentina. ¿Y qué pasó cuando llevaron el tipo de cambio de 9.50, que estaba en noviembre, primeros días de diciembre del año pasado, a 13.14? Se dispararon los precios, pero esto era tan obvio, porque cualquiera de los que vive acá sabe, incluso pasó en nuestro gobierno hizo una autocrítica de que cuando fue la devaluación del principio de 2014 hubo una elevación de precios y tuvimos la primer recesión en el primer semestre de 2014, hasta que, hecha esa autocrítica, la propia presidenta se plantó y decidimos resistir las presiones devaluatorias y trabajar muy duramente y coordinadamente para que los sectores financieros no pudieran generar la desestabilización del dólar y la desestabilización financiera y de precios que querían hacer para condicionar digamos, el último tramo del gobierno anterior. Agarraron un país donde el consumo crecía, donde en ese mismo documento que yo les digo se reconocía que el desempleo estaba por debajo del 7%. Hace poquititos días ese desempleo ahora aumentó 3 puntos porcentuales
solo en 7 meses, por los despidos masivos en el Estado, por esta concepción de achique del Estado y de dar negocios al sector privado, por la persecución ideológica a mucha gente que fue acusada de ñoqui, pero también por la destrucción del empleo privado de muchas empresas que hoy están enfrentando una situación complejísima a partir de la caída del salario, la caída del consumo, el aumento de los costos por la inflación, la apertura de la economía que genera que haya dulce de leche de Chile, en la Argentina, frutas de todo tipo, y el tarifazo, o sea, apertura de importaciones, aumento descomunal de tarifas, aumento de costos, caída del salario, o sea, todo lo que, a pesar de la crisis de Brasil, la crisis internacional, el ataque del juez Griesa, la caída del precio de la soja, o sea, en los últimos años de nuestro gobierno tuvimos que enfrentar una situación enormemente complicada. A pesar de todo eso, se logró revertir una situación compleja, unido a las maniobras instituyentes. Este gobierno que tuvo esa herencia, esa pesada herencia del desempleo de 6%, ustedes recordarán en los años 90 y en el 2001 cómo el desempleo en la época de Menem, ¿sí? Que cuando empezó el gobierno de Menem estaba en 5 o 6%, llegó al 18% y después en el final del gobierno de la Rúa llegó a 24%. Y la pesada herencia del gobierno anterior la llevó a 7%. ¿Sí? Para no hablar, porque ustedes lo conocen bien, de todos los avances en jubilaciones, en salario, en asignación por hijo, en cuestiones tecnológicas, ¿sí? Culturales de todo tipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta destrucción? ¿Por qué esta persecución? ¿Por los errores que cometimos? No, absolutamente que no, sino que realmente lo que le molestó siempre a estos sectores son precisamente los avances, son precisamente cómo enfrentando a estos poderes, teniendo con aciertos y errores posturas que siempre implicaron defender la dignidad nacional, enfrentar a los poderosos, defender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con las políticas, ¿sí? Se lograron esos resultados. ¿Y a qué nos lleva la entrega del patrimonio? ¿A qué nos llevó a haber cerrado con los fondos buitres, pagándoles al contado todo el capital, todos los intereses, todos los punitorios, la peor negociación y la más indigna de las últimas décadas que hubo en el tema de la deuda externa, con la complicidad de muchos que se dicen compañeros, no vuelvo a decir, porque creo que hay que decirlo, aunque duela, no de los que se quedaron en el frente para la victoria, pero sí de muchos otros compañeros que votaron lamentablemente estas cuestiones. Evidentemente, muchas de las cosas que uno podía plantear en un hipotético gobierno de Daniel Scioli, de adecuar ciertas cuestiones, pero con una mirada gradualista, no con este enfoque absolutamente ineficiente e insensible. Esto que han hecho con las tarifas no tiene ninguna justificación, no hay manera, no pueden encontrar ningún argumento, porque ni siquiera, más allá del desprecio por el consumo y por el bolsillo de la gente, ni siquiera disimulan decir, bueno, a ver, este brutal 400% lo que sea va a ser para un fondo, para hacer represas, para hacer que, digo, no habría que hacerlo de esa manera, pero por lo menos podrían decir, bueno, a ver, esto es para crear más energía. No, es meramente para traspasarle al bolsillo de las empresas sin que haya ningún tipo de compromiso de inversión. Es para mejorarle la caja a estas empresas.